Mis hermanos, Dios les bendiga un día más. Teo Hernández para compartirles un capítulo más, capítulo número 35 del Génesis. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios dijo a Jacob: ponte en camino, sube a Betel. Allí te establecerás y levantarás un altar al Dios que se te apareció cuando ibas huyendo de tu hermano Esaú. Llamó Jacob a toda su familia y a los que estaban con él, y les ordenó: arrojen lejos a los dioses extranjeros que tienen con ustedes, purifíquense y cámbiense la ropa. Después subiremos a Betel. Allí edificaré un altar al Dios que me oyó el día de mi angustia y que me acompañó durante mi viaje. Entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo, así como los aros de las orejas, y Jacob los enterró bajo una encina que hay junto a Siquem. Luego levantaron el campamento. Un pánico se apoderó de los habitantes de las ciudades vecinas, de tal manera que nadie se atrevió a perseguirlos. Jacob llegó con toda su gente a Luz, que está en territorio cananeo y que ahora se llama Betel. Levantó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí fue donde se le había aparecido Dios cuando iba huyendo de su hermano. Por ese mismo entonces murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada cerca de Betel, bajo la encina que después se llamó Bacut, o sea, llanto. Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando regresaba de Padán Aram y lo bendijo, diciendo: tu nombre es Jacob, pero desde ahora no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así pues, le puso por nombre Israel, y agregó: yo soy el Dios de las alturas. Sé fecundo y multiplícate. Una nación, o mejor, un grupo de naciones, nacerá de ti, y reyes saldrán de tu linaje. Te daré la tierra que di a Abraham e Isaac, y la daré a tus descendientes después de ti. Después Dios se alejó. Jacob puso de pie una piedra conmemorativa en el lugar que había hablado con Dios, y derramó sobre ella vino y aceite. Jacob llamó Betel al lugar en que había hablado con Dios. Partieron de Betel, y faltando ya poco para llegar a Éfrata, Raquel dio a luz. Tuvo un parto muy difícil, y cuando sus dolores eran más intensos, la partera le dijo: ánimo, que este es también un hijo. Y dando un último suspiro, pues estaba muriendo, lo llamó Ben-Oni, o sea, hijo de mi dolor. Pero su padre le dio el nombre de Benjamín. Así es como murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, que es Belén. Jacob puso pues una piedra de pie sobre su tumba. Es la piedra de la tumba de Raquel, que se ve hoy todavía. Partió después Israel y levantó sus tiendas más allá de Migdal Eder. Mientras Israel moraba en aquella tierra, ocurrió que Rubén se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel llegó a saberlo. Jacob tuvo 12 hijos, hijos de Lía: Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón; hijos de Raquel, José y Benjamín; hijos de Bila, la sierva de Raquel, Dan y Neftalí; hijos de Selfa, la sierva de Lía, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que nacieron en Padán Aram. Volvió Jacob a la casa de su padre Isaac, a Mambre, junto a Kiriat Arbe, es decir, Hebrón, donde Abraham e Isaac habían vivido como forasteros. Isaac vivió 180 años, murió muy anciano, y fue a reunirse con sus antepasados. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, los caminos de la vida son un poco extraños. Cuando comienza la vida, especialmente en los hombres escogidos por Dios, las descendencias que Dios había dicho a nuestro padre Abraham que serían grandes, en realidad así fue. Comenzando con Jacob, cómo nos comienzan aquí a mencionar los nombres de la descendencia de Jacob. Desde aquí comienza ya, mis hermanos, lo más grande,
que viene siendo la descendencia de Jacob, que es de la que Dios se vale para que la tierra sea fecunda, o sea, se haga grande sobre toda la faz de la tierra. En realidad que así sucedió. Fue tan grande la descendencia de Jacob y de Esaú, ¿verdad? Porque gracias a Dios todos estos hombres hicieron la voluntad de Dios. Claro que unos le fallaron, y aquellos que le fallaron pues no fueron mencionados más tarde. Los que sí fueron muy mencionados más tarde, cuando ustedes sigan leyendo el libro del Génesis, del Éxodo, de Números y todos los libros que siguen, se va a dar cuenta que la descendencia de Jacob fue la que más se menciona y de la que Dios se valió para que la tierra fuera fecunda, y no solo eso, sino que fueran los que le iban a servir a Dios en todo el trayecto. En el trayecto de que cuando ya vuelve a hablarse de Moisés y todos los demás. Así, mis hermanos, es como comenzó todo el principio, que viene siendo el Génesis. Recordemos que nuestros primeros padres, Adán y Eva, que aunque le fallaron a nuestro Dios, de ahí vino mucha descendencia. De esa descendencia viene nuestro padre Abraham. De esa descendencia vienen todos los patriarcas, gracias a que escucharon la voz del Señor, y gracias a que el Señor, aún después de que Adán y Eva fueron alejados del jardín, de ese lugar hermoso en el que ellos estaban, cuando ellos fueron alejados de allí y ya no pudieron volver allí, porque el Señor había puesto ángeles para proteger ese lugar, aún así, mis hermanos, Dios estuvo con ellos. Dios les permitió que tuvieran familia, y Dios les permitió que supieran trabajar la tierra y que supieran cómo guiar a sus hijos, aunque uno de ellos falló, ¿verdad? Por haber matado a su hermano. Como les digo, mis hermanos, todo comienza así. Aquí, cuando comienza este capítulo, Jacob le dice a toda su familia que arrojen los dioses que ellos traían con ellos, porque ellos habían robado dioses, o sea, estatuas o cosas así, en las que aún, ¿verdad?, andando con Jacob, andando con el que todo tenía, en Dios nuestro Señor, al único Dios en el que Jacob creía. Él no creía en los dioses en los que sus esposas creían. Sus esposas creían en dioses falsos. Por eso Raquel le había robado a su padre aquellos ídolos por los cuales su padre los fue a buscar. Jacob sabía que muchos de ellos aún traían de esos dioses, y por eso Jacob les dice: alejen, avienten todo eso que no sirve para nada. El único Dios en el que Jacob creía era con el que él hablaba, el que se le aparecía, el que le decía cómo seguir los caminos. Y esos caminos, aunque usted no lo crea, mis hermanos, aunque fueron muy difíciles de sobrellevar para Jacob, él fue siempre ayudado por Dios. Siempre tuvo mucho ganado, tuvo muchas riquezas Jacob, y es porque Dios estuvo con él. No es porque él se lo haya ganado todo, es que Dios, mis hermanos, lo protegía en todas sus acciones, en todo lo que él emprendía. Y esa es la fe que nosotros debemos tener en el Dios de nuestros antepasados, ¿verdad? Creer en ese Dios siempre, no dudar de lo que nosotros recibimos día a día, porque las gracias y favores que nosotros tenemos son gracias a Dios, porque Él nos las da. Y si nosotros nos comportamos bien con Él y hacemos su voluntad, como la hacía Jacob, como la hizo Isaac y como la hizo Abraham, ¿verdad?, nuestros antepasados en la fe. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tenga buen día.